Estamos en esta ocasión y en este espacio especial para dialogar con un personaje de una gran relevancia en la coyuntura que vive el departamento del Putumayo. Se trata del representante Jorge Andrés Cancimance, que está precisamente ya esta semana terminando sus labores de congresista, ya prácticamente para entregar ese balance de lo que ha sido la gestión frente a esta labor o este rol tan importante que ha desempeñado en el Congreso de la República como representante por el departamento del Putumayo. Los saludamos, representante, muchas gracias por este espacio, por compartir con nosotros y por supuesto con quienes van a ver este contenido, este espacio tan grande. Bienvenido, representante. Hola Julián, un saludo para usted, gracias también por permitirnos este espacio tan valioso y un saludo a toda la ciudadanía del departamento del Putumayo que está viendo esta entrevista, que como lo decía Julián, es una especie de balance de estos 4 años de mi paso por la Cámara de Representantes en el Congreso de la República. Representante, esta semana terminan ya las labores del Congreso de la República, ya la última sesión de este periodo legislativo, y entrega usted ya su curul al próximo representante el próximo 20 de julio. Bueno, ¿cómo se siente, representante? Termina esa gran responsabilidad que le encomendó el pueblo putumayense. ¿Qué podemos mencionar? ¿Cómo se siente en estos momentos? Sin duda nostálgico, no puedo desconocer eso, porque durante 4 años fuimos la voz del departamento del Putumayo en un escenario de política nacional que es fundamental para la vida de los colombianos y las colombianas, pero también lleno de muchísima satisfacción y por supuesto de mucha gratitud, porque este departamento nos dio la oportunidad en marzo del 2022 en esa elección, y eso es algo que siempre va a estar como dentro de mi experiencia de vida más importante y más valiosa, ¿no? Haber representado al departamento de Putumayo, además por un movimiento progresista, por un movimiento asociado a políticas del cambio como es el Pacto Histórico. Así que fue un honor y mi gratitud enorme. Eso le iba a decir, una gran responsabilidad, porque se convierte usted en el primer representante elegido por un sector progresista, alternativo, en el departamento del Putumayo, con una votación histórica y en un momento coyuntural, precisamente, que también pues, se genera no solamente en Putumayo, sino en el país. Y asume usted una responsabilidad grande, por supuesto, con el electorado. Desde ese momento en que usted asume como congresista y ya terminando estos 4 años, bueno, ¿cómo es ese sentimiento? ¿Cómo usted analiza y qué ha pasado dentro de estos últimos 4 años? Considero que logramos sostener este espacio alternativo en el Congreso de la República. El resultado de la pasada elección, donde queda electo Miguel Ángel Rubio como nuevo representante de la Cámara, pues es un indicador valioso para nosotros de que se sostuvo una propuesta alternativa en un departamento que, como usted lo decía, venía de ser representado por prácticamente 2 corrientes políticas, ¿no? Que era la corriente liberal y conservadora de manera predominante, y nosotros en el 2022 rompemos esa historia o cambiamos esa historia al llegar por primera vez un movimiento alternativo a la Cámara de Representantes. Y lo más valioso para mí es que se sostiene este proyecto, ¿no? Y que la ciudadanía del departamento del Putumayo sigue muy atenta y respaldando este proyecto político, porque se trata de eso, de un proyecto político que en algún momento lo representamos nosotros, ahora lo va a representar Miguel Ángel Rubio. Pero eso es lo valioso, ¿no? Que este sector alternativo sostiene la curul, y eso también creo que es algo de resaltar como un resultado de la labor que hicimos en 4 años. Y por supuesto, haber sido el primero de esa historia de que un movimiento progresista llegue a la Cámara de Representantes, pues es un gran honor, y por supuesto también es un motivo de felicidad porque abrimos esa puerta de la historia. Sí. Bueno, hablemos ya de lo que se hizo en el Congreso de la República. Representante, los congresistas tienen como responsabilidad, por supuesto, crear proyectos de ley, hacer el control político, realizar gestiones, participar de esos debates tan importantes. ¿Cuál es ese balance en materia de autoría de proyectos, coautoría, ponencias? Hablemos un poco sobre esos temas o los más relevantes
que tiene impacto en Colombia y por supuesto en el departamento del Putumayo. Lo primero que quiero señalar, Julián, es que en estos 4 años cumplimos lo que prometimos en la campaña para llegar a la Cámara de Representantes. En ese momento de campaña nos habíamos comprometido con al menos 4 cosas y creo que hoy, 4 años después, podemos decir la cumplimos. La primera, pues, ser la voz de defensa del territorio de Putumayo como un territorio andino-amazónico. Entonces ahí ese era un compromiso nuestro cuando le pedimos a cada uno de ustedes que votaran por Andrés Cancimancia a la Cámara de Representantes. Ser una voz que defiende este ecosistema tan biodiverso y tan importante para el país y para los países de América Latina, la andino-amazonía. Entonces, primer compromiso, lo hicimos en todos los niveles, en proyectos de ley, en audiencias públicas, en control político, en investigaciones, porque también hicimos una investigación con otros parlamentarios de todos los países amazónicos. Entonces, eso a mí personalmente me llena de mucha satisfacción. El segundo punto que nos comprometimos fue pues a liderar temas relacionados con la paz, con las juventudes, con las mujeres, con las diversidades también, y esa también fue una de las banderas de nuestra agenda política muy valiosa y que fue de manera reiterativa e insistente. También una apuesta enorme por liderar temas de derechos humanos, que pues dada mi trayectoria pues hacía parte de esas banderas de lucha. Y algo que nos comprometimos también, 2 cosas más, fue estar de manera permanente en el territorio, porque nosotros hablábamos en la campaña del 2022 que la ciudadanía había perdido la confianza en los políticos y en la política, porque muchos de ellos no regresaban al territorio. Nosotros estuvimos 4 años de forma constante en Putumayo y además estábamos rindiendo cuentas de manera permanente de qué hacíamos en el Congreso de la República, y por supuesto eso también tenía que ver con una atención muy activa a las obras del gobierno nacional en el departamento. Entonces ustedes seguro me recordarán visitando obras como la variante San Francisco-Mocoa, visitando los puentes que se están construyendo, haciendo control político, y esos fueron compromisos que asumimos nosotros. En términos legislativos, proyectos de ley, fuimos considerados como dentro de los 10 congresistas, tanto en Senado y Cámara, que más iniciativas legislativas propuso en el Congreso de la República. Yo creo que superan los 100 proyectos de ley. Estamos dentro de los 10 que más han presentado iniciativas legislativas y tenemos casi que 10 proyectos propios, varios de ellos exclusivamente para el departamento del Putumayo, que ahora pues los podemos ir mencionando, ¿no? Entonces eso a mí me honra mucho porque el departamento del Putumayo tuvo esa representación, pero algo muy importante, salimos del Congreso de la República sin ningún tipo de escándalo asociado a la corrupción, por ejemplo. Cuando hoy sabemos pues de todos los escándalos de corrupción que han habido en este Congreso de la República, ¿no? Tenemos a los 2 presidentes de Senado y Cámara en la cárcel por presuntos delitos de corrupción. Así que para mí esa es una gran satisfacción porque demostramos coherencia, decencia, dignidad en un departamento como este. ¿Usted cuál considera que es el proyecto de ley de su autoría o que haya usted abanderado y que genere mayor, o haya generado, esté generando mayor impacto en la población colombiana en el departamento del Putumayo, que es lo que más reclama la gente? Bueno, ¿qué hizo el representante y cómo me beneficia a mí como putumayense? Claro, muchas veces la expectativa ciudadana de la labor de un representante es que me haga el puente, que me haga la carretera, que me ayude con un subsidio, y quizá muchas personas entrarían a valorar mi ejercicio en estos 4 años a partir de esa idea que la gente se hace del poder que tiene un congresista de la República, ¿no? Y pues claro, ahí fracasé porque pues no era mi labor, empecemos diciéndolo. Sí. Sin embargo, en proyectos de ley emblemáticos, pues yo quisiera resaltar un par de ellos que a mí en lo personal me parecen que incluso por su manera en que fueron construidos vale la pena resaltar. Uno de ellos es la declaración de Putumayo como territorio andino-amazónico, que hace parte de una lucha ambiental muy larga en el departamento, y no solo en municipios como Mocoa, que últimamente es más visible porque se oponen a un proyecto de minería de cobre con una multinacional canadiense, sino que también aplica para otros municipios del departamento del Putumayo. Esta es una bandera de un movimiento social, étnico y ambiental muy fuerte en el departamento, que cada vez más está diciendo que es importante cuidar y conservar
lo más valioso que tenemos en Putumayo, que es nuestra biodiversidad, que es la producción de agua dulce, que es el bosque, que es el páramo, que es la selva que tenemos nosotros, ¿no? Entonces a mí eso me llena de muchísimo orgullo y satisfacción porque acogí ese mandato ciudadano de un sector ambiental de decir a Putumayo hay que reivindicarlo como un departamento andino amazónico y no como un distrito minero, que algunos lo quieren ver así. Y como estaba decretado, ¿no? Como estaba decretado sí, por algunas políticas de gobiernos anteriores. Sí. Y que nosotros insistiéramos entonces en que no, hay que devolverle esa identidad a un territorio y eso va a beneficiar no solo a las generaciones presentes y actuales, sino a todas las generaciones, a los hijos, a los nietos que tenemos, y eso es pensar en el futuro, incluso de un departamento que puede ser clave para ayudarnos a resolver crisis globales asociadas a las crisis climáticas que existen, ¿no? Entonces la andinoamazonía, para mí, que se tradujo en este proyecto de ley, pero también en controles políticos, en informes de investigación, es una de las cosas que personalmente quisiera destacar. No logró avanzar mucho, aprobamos su primer debate y quedó en segundo debate, y ojalá las nuevas representaciones que tenemos en Putumayo puedan retomarlo y seguir insistiendo en cuidar un ecosistema clave para la vida, no solo de los y las putumayenses, sino de todos los países amazónicos, incluso de ciudades como Bogotá, porque aquí también hay que mencionar que ya los científicos y las científicas nos han hablado de los ríos voladores, y gran parte de los ríos voladores que llenan los embalses en Bogotá salen de territorios como Putumayo, de territorios andino-amazónicos. Entonces eso es un proyecto que a mí me parece fundamental de destacar, pero también está el proyecto para declarar al río Putumayo como sujeto de derechos, que es resultado de una minga de pensamiento indígena que hicimos con comunidades en el Alto Putumayo. Ese sí fue aprobado. Ese también quedó en primer debate, quedó para segundo debate, ojalá también se retome, es valiosísimo porque además nace de eso, de un ejercicio ciudadano, y eso es lo que quisiera resaltar hoy, y es que muchos de nuestros proyectos de ley no solo hacen parte de una causa de lucha y de reivindicación de derechos, sino que los construimos con las comunidades y los colectivos, ¿no? Entonces lo hicimos con comunidades indígenas en el Alto Putumayo y es fundamental. Y no quiero pasar por alto porque es otro de los temas que insistimos muchísimo en el Congreso en estos 4 años, y es que Colombia pudiera crear la Política Nacional de Reasentamientos. ¿Esto por qué? Aquí para este proyecto nos basamos en la tragedia de Mocoa, la capital del departamento del Putumayo, que en 2017 fue arrasada por una avenida fluvio torrencial. Entonces este proyecto, que no es el caso, Mocoa no es el único caso, tenemos muchos casos, San Andrés, Gramalote. Resulta que en Colombia no hay una política nacional que permita que las familias damnificadas puedan acceder de manera rápida a derechos como la vivienda. Hoy en Mocoa tenemos 9 años donde 909 familias urbanas no han recibido su vivienda. Entonces ahí este proyecto de ley estaba muy en función de superar esas dificultades que hay alrededor de proyectos de reconstrucción como Mocoa, ¿no? Entonces ese en lo particular me parece que era un proyecto de suma relevancia, no solo para Putumayo, sino a nivel global, a nivel de país como tal, ¿no? Y bueno, podríamos mencionar muchos más, pero creo que con esos 3 podríamos decir que hay temas que movilizamos alrededor de iniciativas que iban a transformarle la vida a las personas. Representante, control político. También la ciudadanía, el electorado analiza muy bien la gestión de un congresista con la posición frente a problemáticas, necesidades del orden nacional y en el territorio, donde tenemos, por supuesto, muchos problemas por resolver. Su labor en los diferentes controles políticos, las proposiciones para hacer ese control político. ¿Qué podemos destacar, representante? Estuvimos muy atentos de la reconstrucción de Mocoa. Sí. Ese fue uno de los temas. Incluso una voz crítica al interior del mismo pacto histórico y del mismo gobierno, que es el gobierno de mi partido político, que era la Colombia Humana. Y ahí estuvimos supremamente atentos y vigilantes de que la reconstrucción de Mocoa fuese una realidad. Hoy, 4 años después, nos vamos con una tristeza muy grande. No solo como un asunto personal de que no logramos que la reconstrucción fuese efectiva, sino que es un dolor mucho más grande, es el dolor de cientos de familias que tenían la esperanza de que en un gobierno progresista pudieran tener su vivienda.
de cientos de personas que viven en Mocoa que se habían soñado que en un gobierno progresista pudiéramos tener una plaza de mercado, de cientos de familias de la capital de un departamento que merece tener un alcantarillado y un sistema de acueducto de agua potable digno para las personas. Pues bueno, esto no fue posible, a pesar de nuestro control político. ¿Qué se hizo allí? Nosotros, desde nuestra labor de congresista, pues insistirle mucho al gobierno nacional por varias vías. Controles políticos, citamos controles políticos para revisar punto por punto de la reconstrucción de Mocoa. Pero también hicimos audiencias públicas, una de ellas aquí en la ciudad de Mocoa, muy cerca a un aniversario que conmemoraba la tragedia, que donde vino las entidades que tomaban decisiones, asumieron compromisos, bueno, que luego no se pudieron cumplir. Mesas técnicas, también hicimos muchísimas alrededor de exigir esta posibilidad. Incluso lideramos una firma de una carta dirigida al presidente de la República de toda la bancada del Pacto Histórico del Senado y de la Cámara de Representantes. Es decir, más de 50 congresistas de la República diciéndole al presidente de la República, oiga, Mocoa es una prioridad. Y nosotros como representantes de Senado y Cámara le estamos pidiendo a usted, presidente, que este tema de la reconstrucción de Mocoa no la deje pasar por alto. Entonces hicimos incidencia también y por supuesto conversaciones, cada conversación que teníamos la bancada con el presidente de la República, mi tema era Mocoa, uno de los temas predominantes era Mocoa. Entonces hicimos muchas cosas y lastimosamente eso, digamos, el fracaso también es porque es una institución fallida. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre es una institución del Estado colombiano fallida y que le falla a la ciudadanía, porque no solo es Mocoa. O sea, tenemos muchos, además de los escándalos de corrupción tan grandes que se destaparon, tenemos historias en San Andrés donde pasa lo mismo que en Mocoa, no hay vivienda, no hay reconstrucción y muchas más, ¿no es cierto? Entonces, una institución que le está fallando al Estado colombiano y que no permite que se recuperen las vidas de personas que han sido afectadas. Hay que replantear el trabajo ahí en esa institución. Hay mucho por hacer en esa institución, empezando por cambiar incluso las maneras en las que procede para temas de contratación, porque recordemos, esta entidad tiene un privilegio dentro de las instituciones del Estado y es que puede contratar sin ningún tipo de licitación, es decir, porque estamos hablando de emergencias, estamos hablando de desastres y no ha estado a la altura, ¿no? Y eso lo hemos vivido en el departamento de Putumayo y concretamente en Mocoano. Entonces, para mí ese es un dolor personal, pero también es un dolor que comparto con cientos de familias que hoy viven esa angustia de no tener una vivienda, viven esa angustia de no poder decirle, incluso de no encontrar a sus seres queridos desaparecidos, y hay muchos temas aquí que debemos poner la atención. Entonces, control político a la reconstrucción de Mocoa, pero también le hicimos control político a otros temas, temas ambientales, derrames de petroleros, que tristemente por estas semanas tenemos noticias de nuevos derrames de la empresa petrolera. Entonces hicimos control político sobre esos temas porque creemos que un territorio como este, como Putumayo, hay que cuidarlo muchísimo en términos ambientales. Entonces ese fue otro asunto en el que estuvimos ahí muy atentos, haciendo control político, audiencias públicas, seguimiento. Le hemos pedido a todas las entidades del gobierno y del Estado información sobre distintos temas, ¿no? Esos son algunos de los asuntos en los que nos concentramos, como puede darse cuenta, pues muy en función del cuidado de la Amazonía. Representante, otro tema muy sentido en Putumayo es el tema de la paz, la lucha que viene dando diferentes sectores para la búsqueda de la paz en el territorio y que está asociado también a la falta de inversión en esos territorios. Otra problemática histórica que es la presencia de cultivos de uso ilícito. ¿Qué papel protagónico jugó el representante Kansi Manse en este tema tan neurálgico que incluso esta semana está dejando noticia? Muy importante. Así es. Yo estuve muy al inicio del proceso de acercamiento y diálogos con esta estructura armada, principalmente de comandos de la frontera. Sí. Pero me voy a remontar un poco más atrás. Nosotros aprobamos en el Congreso de la República, por iniciativa del gobierno del presidente Petro, la paz total. Y la paz total era darnos una nueva oportunidad como país de negociar con estructuras armadas que se habían entregado o desmovilizado con el acuerdo de paz
pero que habían reincidido nuevamente. Entonces hay que decir que se sitúa el origen de esto que estamos viviendo hoy en Valle del Guamués, con la llegada de al menos 100 personas que pertenecen a la estructura de comandos de la frontera, es en este proyecto de ley que se convirtió en ley de la República, que el presidente de la República lo presentó. Nosotros somos, creo que, coautores del tema y lo aprobamos en el Congreso de la República. Luego de eso, esto no es público, pero los acercamientos entre comandos de la frontera y el gobierno del presidente Petro fueron posibles gracias a una intermediación que nosotros hicimos. Y nosotros en persona hablamos con el presidente de la República de la intención que tenía este grupo de conversar, de dialogar con él, y ahí fue que se empezaron las primeras reuniones, que son mucho antes de que llegara el actual alto comisionado. Eso fue cuando estaba el comisionado Danilo Rueda. Sí. Con él empezamos las conversaciones. Incluso se logró hacer varias mesas de trabajo con delegados de los representantes de comandos de la frontera en Bogotá, donde se iniciaron como cuáles eran las expectativas de ellos, cuáles son las expectativas del gobierno nacional, las primeras intenciones que se dieron, las primeras resoluciones que salieron alrededor de los diálogos como tal. Luego ya llega un nuevo alto comisionado, retoma el proceso, delega al negociador que es Armando Noboa, y termina pues la historia en que se están ya entregando 100 hombres con sus armas en Valle del Guamués como parte de esos diálogos, ¿no? Entonces puedo decir que estuve en el origen de este proceso de paz y que extendimos esos puentes entre estas estructuras armadas con el presidente de la República, y ahí se inició todo el proceso, ¿no? Incluso una de las condiciones que se conversó en esos primeros diálogos era la protección de distintos líderes y lideresas de Putumayo, que les respetaran su vida. Eso fue parte de las negociaciones o de las condiciones que se le puso al grupo armado, y en efecto pues lo han respetado, ¿no? Porque eso sí, tenemos que reconocerlo, pero iniciaron de esa manera, ¿no? ¿Y qué balance hace usted hasta el momento de todo lo que ha sido, desde que incluso usted está señalando pues unos acercamientos a principio de este gobierno con las gestiones que usted dice pues hicieron de intermediación, y lo que está sucediendo esta semana? ¿Usted cómo ve esto y las expectativas en un escenario político electoral donde se define pues el próximo presidente? Para departamentos como Putumayo es muy valioso que se esté dando este proceso de entrega de algunos hombres de la estructura armada. Y es un mensaje que incluso le envía a un departamento que tiene una larga historia con el conflicto armado y la guerra a todo un país. Y aquí lo que yo tengo que señalar, Julián, es que muchas veces el centro del país se imagina un tipo de paz homogénea, un tipo de paz único. Y resulta que debemos sí o sí hablar de la paz territorial. Y que en Putumayo estemos en este avance tan valioso muestra que es un éxito el proceso de paz. Porque claro, si lo revisamos a la luz de lo que ha pasado con el ELN, con el Clan del Golfo, y la oposición pues ha sido muy crítica diciendo la paz total es un fracaso. Sí, desde esa perspectiva, de una perspectiva homogénea, de una perspectiva centralista, pero si usted ve los resultados de la paz total a un punto más focalizado como Putumayo o como incluso Nariño, el diálogo ha sido exitoso. Y esto no podemos desconocer. Entonces aquí lo que tenemos que decir, incluso desde la academia, científicos sociales y científicas sociales nos dicen eso: la paz es territorial. Sí, correcto. No podemos pensarnos en una paz única, y por eso la apuesta del presidente de armar distintos diálogos de paz, que unos fueron un desastre y un fracaso, sí, de acuerdo. El ELN pues mostró que no le interesaba la paz. Pero en estos contextos locales podemos decir que es un éxito, y habrá que ver, pues la paz también tiene otra característica: no es perfecta, es imperfecta, así como la democracia. Y seguramente en estos meses que siguen, y si el escenario político es adverso, pues habrá un retroceso, sin duda, ¿no? Pero si el escenario político favorece a un segundo tiempo del gobierno progresista, pues vamos a mirar cómo se va consolidando esta apuesta de paz total, ¿no? No hay que ocultar las críticas que se le hacen al proceso, sobre todo
Algunos puntos que no están en los diálogos, nosotros lo hemos insistido mucho, los temas ambientales, eso no hace parte del diálogo con estas estructuras armadas, y sabemos hoy que muchas de las estructuras armadas están ligadas a la minería ilegal del oro. Entonces, ese es un tema que por ahora no hace parte de la agenda de diálogo, porque está más centrado en el narcotráfico, sí, ¿no? Pero hoy las estructuras armadas han cambiado. Incluso nosotros hicimos un rastreo de cuándo se dieron estos cambios y lo ubicamos temporalmente en la pandemia de la COVID-26, de la COVID-20. Ahí empezó a virar el interés económico de los actores armados, ya no con la coca, sino con la minería ilegal del oro. Entonces, a partir de esa época empieza a consolidarse esta nueva apuesta económica, y eso es un daño ambiental enorme. Entonces hay que hablar de temas ambientales en la agenda de diálogo, pero también hay que hablar de cómo muchas estructuras armadas inciden en la política local. Eso tampoco hace parte del diálogo de paz. Yo sé que son temas muy complejos y difíciles, pero así lo sean, no hay que ocultarlos, hay que hablarlo. Entonces la paz total ha funcionado en espacios micro como estos, no es perfecta, hay que integrarle más temas, es mi postura hoy, 4 años después de ser observador de este proceso, de haber participado en los inicios, hay que incluirle otros temas que son valiosos porque no podemos desconocer. Hay preocupaciones sobre la minería ilegal del oro, hay preocupaciones sobre la incidencia en política electoral, y pues en departamentos como Putumayo esto es un secreto a voces, todos sabemos que ocurre de alguna manera, ¿no? Así es. Representante, gran parte del electorado que le permitió a usted llegar a la Cámara de Representantes fueron jóvenes, población diversa, que estuvo allí respaldando y muy a la expectativa de cuál será el resultado de su gestión en ese escenario del Congreso de la República. ¿Cuál es ese balance en materia de gestión en favor de la juventud, de la población diversa de Putumayo y de todo el país? Porque hay también iniciativas que ha impulsado usted que favorecen a este sector de la población. De muchísima satisfacción, porque pusimos en la agenda esos temas que son valiosos para la vida democrática de un país. No podemos hablar de democracia si no se incluyen a las juventudes, no podemos hablar de democracia si no se incluye a las diversidades, no podemos hablar de democracia si no se incluyen a las mujeres y al campesinado también. Entonces aquí tengo muchas alegrías que me dejó este Congreso en los 4 años. Sí. Una de ellas es haber logrado, incluso en los primeros meses de la primera legislatura en la Cámara, haber logrado el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Eso es una victoria que no podemos olvidar y que el campesinado no puede olvidar, que fue en este Congreso de la República y con un gobierno progresista que lograron ser parte como grupo poblacional en la Constitución Política colombiana, así como lo son los pueblos indígenas. Eso es un logro impresionante y de una dimensión histórica, porque detrás de este reconocimiento están muchas luchas campesinas, incluso los campesinos cocaleros en los 90 en Putumayo, Nariño, Caquetá, pero incluso las luchas de movimientos como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, sí, la ANUC. Entonces esa es una victoria grande para un grupo poblacional muy concreto, el reconocimiento de los sujetos, del campesinado como sujeto de derechos, y entonces ser parte de esa historia a mí en lo personal me genera muchísima satisfacción. Logramos también aprobar una ley de la República en la que estuvimos muy activos, y es la ley para las juventudes rurales. Resulta que las juventudes no estaban incluidas dentro de los procesos de tierras en Colombia. Entonces, en este proyecto, que además hace parte de una comisión accidental de la que participamos, reivindicó justamente eso, que las juventudes también tienen derecho a la tierra, que las juventudes también tienen derechos a los proyectos productivos, y eso es algo que a mí en lo personal me alegra muchísimo. Y sobre todo cuando se está teniendo la percepción de que el campo se está quedando sin jóvenes. Sin jóvenes. Claro, entonces, porque cuando nosotros empezamos a construir este proyecto, hicimos audiencias públicas, varias de ellas en zonas distintas del país. En sí, La Hormiga estuvimos nosotros reunidos con jóvenes de los 13 municipios, y veíamos eso. Por un lado, que el campo se está quedando sin gente, sin jóvenes, porque no es atractivo para la juventud. Sí. Entonces la gran pregunta era cómo hacemos que el campo vuelva a ser atractivo para las juventudes. Entonces ahí nos hablaban de la importancia de la tecnificación, sí, nos hablaban de la importancia de
pensarnos la actividad productiva más allá de la siembra y cosecha de un producto en particular. Entonces aprendimos, los jóvenes nos enseñaron y las jóvenes nos enseñaron que la productividad para ellos incluso era tener fincas para hacer turismo. Entonces mire que ya no es solo cultivar el plátano, la yuca, el chontaduro, que es muy importante, pero que los jóvenes nos decían, mire, nosotros queremos tener iniciativas productivas en nuestra finca, que sea turística. Y otros jóvenes nos hablaban es que nuestro emprendimiento, nuestra iniciativa de productividad es asociada a la gastronomía. Queremos montar un restaurante en nuestra finca. Otros nos hablaban de artesanías. Entonces nos abrió el espectro de decir el campo no solo es el cultivo de algo. El campo también es turismo, el campo también es alimentación. Y ahí es donde los jóvenes empezaron a decir nos interesa. Eso nos interesa. Eso es una satisfacción enorme porque es una ley de la República, es un resultado comprobable que logramos movilizar para que las juventudes tengan una ley y sobre todo las juventudes rurales, porque es que no estamos hablando de las juventudes de las grandes ciudades, sino del campo colombiano. Y juventudes rurales me refiero a indígenas, campesinos, campesinas y afros también, ¿no? Claro, porque sí, entran todas esas categorías. Y en términos de diversidades, pues logramos una agenda muy visible. De hecho, fue objeto de escándalo el 20 de julio de 2022 cuando un congresista, un representante de la provincia y de departamentos como Putumayo, llegara en tacones. Desde fue ahí disruptiva esa posición. Fue muy disruptiva. Suya. Desde ahí entonces empezó una agenda, por supuesto, de diversidad para reivindicar derechos, porque también hay que reivindicar los derechos de la gente diversidad. Le cuestiona mucho, incluso gente terminaba haciendo comentarios cuando sucedió todo eso. ¿Qué piensa usted de todo lo que se habló? Incluso dice, no, mire, lo elegimos por una cosa y salió con otra. ¿Qué le dice usted a esa gente que ha hecho como cuestionamientos a todo ese acto? Sí, hay muchas personas que rechazan que hayamos tenido una agenda de diversidad abierta, visible, pública, ¿no? Y en absoluto me arrepiento de ello. Es una reivindicación que hay que dar, que hay que seguir dando. Las cifras son alarmantes, Julián. En el último informe de Derechos Humanos nos hablan de que cada 32 horas asesinaron. Tranquilo, representante. Un tema muy, muy sensible, por supuesto, y creo que aquí está como las razones, las motivaciones que usted argumenta para lo que hizo y que termina poniendo los ojos en una problemática que tiene el país, que a veces le damos la espalda, representante. La cifra es alarmante. En el 2025, cada 32 horas asesinaron una persona diversa. Dimensionen eso. Así es. Y entonces hay que luchar por eso. Para que en una sociedad no maten a las personas solo por ser diversas. Y es una causa que tendremos que seguir defendiendo incluso más allá del Congreso de la República, que no avanzó en cosas que propusimos. Sí. Y entonces defender la vida debe ser algo que nos convoque a todos y a todas. Y por eso jamás podré avergonzarme de haber dado esa lucha en el Congreso de la República. Lideramos una iniciativa muy importante para que los derechos de las personas trans y no binarias sean reconocidos en este país. La Ley Integral Trans, que es una ley que creó una plataforma que reúne a personas trans y no binarias de toda Colombia y que nos están diciendo que necesitan garantía en sus derechos más básicos, a la salud, porque muchas personas diversas que van al médico son discriminadas, a la educación, a la identidad, al trabajo, y ahí eso para mí es algo muy valioso. Incluso si uno mira dentro de la diversidad, ¿quiénes son las personas más afectadas? Sin duda son las personas trans. Porque incluso la expectativa de vida de estas personas no superan los 38 años. Imagínese. Entre los 30 y los 38 años es la expectativa de vida de una persona trans en Colombia. Porque más allá de esa edad no pasan porque las asesinan. Entonces, ese proyecto de ley tuvo una victoria grande que se aprobó un primer debate. Eso nadie nos lo va a quitar. Sí. Es una victoria.
Porque que un Congreso tan conservador como el colombiano le dijera sí a los derechos de las personas trans y no binarias es algo que va a quedar en la historia de este país. Se logró el primer debate. Marca un precedente, ¿no? Es un precedente importante. Sí, muy importante. De sociedad. Entonces, bueno, ese es un proyecto que nosotros lo lideramos, lo reivindicamos y lo seguiremos defendiendo aún sin la curul en la Cámara de Representantes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí puede ver que hay varios de estos temas que hemos movilizado, ¿no? Son algunos puntos que quisiera destacar. Y quisiera cerrar también con un proyecto que es muy valioso, que beneficia mucho, sobre todo a mujeres, y es el de agroecología. También dimos una lucha importante para que en Colombia se fortalezca esta apuesta de alimento, no solo de cultivar alimentos, sino toda una apuesta de vida alrededor de la agroecología, ¿no? Que es cómo cultivamos sin agrotóxicos, cómo consumimos de manera más conscientes, cómo valoramos los mercados locales y los productos locales. Por ejemplo, en Putumayo, desde la agroecología, cómo valoramos más el azaí, el copoazú, el sachainchi, todos los frutos amazónicos que tenemos. Y eso es otra de las cosas que a mí en lo personal me parece valiosísimo. También estuvimos muy al frente de temas de la prohibición del fracking. De hecho, fui el coordinador de esta iniciativa legislativa en la Cámara, en la Comisión Quinta. Sí. Era el coordinador ponente de la prohibición del fracking en Colombia, o también de cómo avanzamos hacia que en la Amazonía no se extraiga petróleo, porque los estudios nos plantean que este bioma amazónico debe cuidarse y no debe exponerse a ese tipo de extractivismo. Llevamos más de 60 años sacando petróleo de la Amazonía y eso ha generado unos impactos ambientales muy grandes, ¿no? Entonces también estuvimos en esos debates y en esas agendas. Representante, el tema de la gestión, el acompañamiento, usted como integrante de la bancada de gobierno y por supuesto con esas expectativas que se genera el territorio de que ha hecho representante para poder lograr traer recursos del gobierno nacional hacia el departamento de Putumayo. ¿Qué podemos destacar? ¿Cuál ha sido ese acompañamiento para traer los recursos y atender esas necesidades y problemáticas que tiene el departamento? Varios logros que nosotros estuvimos ahí de manera insistente. No puedo decir que es una labor exclusiva nuestra porque eso sería una mentira. Correcto. Es una labor de los otros dos congresistas, pero también es un resultado de una lucha histórica. O sea, aquí lo más importante que debemos reivindicar en este tipo de obras es eso, que son resultado de luchas históricas, de sectores poblacionales que en algún momento de la vida del departamento del Putumayo salieron a marchar, salieron a protestar. Entonces, si hay algo para reconocer estos avances en obras concretas es a ese movimiento social, sí, que nosotros llegamos al Congreso a hacerle veeduría, a que no se olvide el tema, a que le den más recursos, por supuesto que sí, pero el origen es de un movimiento social. Entonces aquí vamos por los más recientes. Este gobierno, y nosotros estuvimos ahí muy atentos, dejó garantizado la construcción del puente sobre el río Putumayo en la zona del corredor Puerto Vega-Teteyé. Sí. Entonces, cuando pensamos en Teteyé y en Puerto Asís, debemos pensar en el movimiento social campesino que ha venido luchando, hombres y mujeres, para que estas obras lleguen a sus territorios, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que a mí personalmente me parece un gran resultado de nuestra labor en el Congreso de la República. Y esa obra ya arranca, ¿no? Y esa obra ya arranca, sí, está por casi 200.000 millones de pesos, los recursos se dejaron reservados, y entonces ahí hay algo en lo que nosotros podemos decir, qué alegría haber hecho parte de ese conjunto de acciones históricas que llevaron a que en Teteyé pudiese haber un puente que va a transformar la vida de estas personas, sí, y comunidades. Sí. Esa es una iniciativa importante. Otra de la que a mí personalmente me parece fundamental destacar es la idea de que podamos construir un complejo universitario en Valle del Guamués. Una reivindicación muy grande de las familias putumayenses de que sus hijos y sus hijas puedan formarse en el territorio y no sigan esa historia triste de tener que irse a otras ciudades.
teníamos jóvenes, o tenemos jóvenes de Putumayo estudiando en Pamplona, imagínense, eso queda en la parte norte del país más distante de nuestro territorio. Y entonces ahí logramos que este complejo universitario se haga en Valle del Guamués. Y aquí vuelvo y digo, es una lucha social, porque en los 90, con ayuda del Consejo Municipal de esa época, padres de familia, líderes, dijeron, aquí tenemos un lote para que se construya en algún momento de la vida una universidad para el municipio y para el departamento. Hoy podemos decir que hay un avance, que hay una intención clara del gobierno de hacer un complejo universitario ahí. De hecho, nosotros logramos que ese proyecto se priorizara en el Plan Nacional de Desarrollo, en la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Sí. Entonces, ahí también quiero destacar ese logro del que nosotros también hicimos parte y que aportamos con nuestra labor en el Congreso de la República. La variante San Francisco-Mocoa, hoy esta variante tiene una nueva asignación presupuestal de 2.6 billones de pesos, que claramente en estas últimas semanas pues ha habido una controversia porque un contratista plantea que va a parar la obra y que de hecho ha venido despidiendo a personas de la obra. Pero más allá de esas dificultades, es un proyecto que primero se reactivó, porque cuando llega el gobierno del presidente Petro estaba frenado, pero en estos 4 años ha avanzado bastante en medio de todos los retos que implica una obra como esta, ¿no? Pero sobre todo de una nueva asignación presupuestal. Yo sé que aquí, en este tema, el sector ambientalista no está de acuerdo y entiendo la preocupación, pero también entiendo que es una necesidad de un departamento que no puede esperar por una vía que garantice la vida, por una vía que nos permita llegar a Nariño de manera más rápida. Eso también hay que considerarlo, ¿no? Entonces ahí también estuvimos muy activos haciendo visitas cada tanto, íbamos a los dos frentes, tanto al frente Mocoa como al frente San Francisco, le pedíamos cuentas al Invías, es decir, ahí hicimos muchas cosas sobre estos proyectos, ¿no? También estuvimos muy atentos a la implementación del PENIS, de este programa de sustitución, que recuerden durante la época de Duque no se digamos, ejecutó como se esperaba. El presidente Petro logró un avance de más del 90%, se puso al día en este programa, pero además creó una nueva estrategia que es el programa de Renacemos, donde hay familias comprometidas y que están, digamos, en este proceso de sustituir los cultivos. De hecho, es novedosísimo y Putumayo está dando la novedad incluso al mundo, sobre todo a Estados Unidos, de que la sustitución se puede hacer sin la aspersión aérea con glifosato, pero que además se puede hacer de manera coordinada con la fuerza pública, ¿no? Vimos imágenes hace muy poco de cómo la fuerza pública y el campesinado cocalero arrancaban las matas de coca. Entonces eso es un avance importantísimo, ¿no? Esas son obras también importantes. También es una gran satisfacción que el Instituto Tecnológico del Putumayo sea ahora la Universidad Uniputumayo. Eso también hace parte de gestiones que hicimos. Vuelvo, insisto, no estoy diciendo que yo soy el que hizo que el ITP sea Uniputumayo, pero hicimos parte de esa historia, hicimos parte de esa reivindicación, de esos seguimientos que hay que destacar, ¿no? Y pues el presupuesto, incluso en el Congreso logramos modificar la Ley 30, un artículo de la Ley 30 de Educación Superior que le amplía el presupuesto a las universidades públicas, y eso es un logro para todo Colombia, y es algo que en lo particular me enorgullece pues por ser académico y que podamos mejorar el presupuesto de la universidad pública, ¿no? Entonces, bueno, Uniputumayo también es otra de las grandes luchas que hemos hecho. También un control muy, muy fuerte alrededor de la construcción del puente sobre el río Caquetá, sí, que hoy ustedes ven imágenes impresionantes de un puente, uno de los puentes más largos del sur de Colombia, 1.3 kilómetros de longitud, que va a unir a departamentos como Putumayo, Caquetá, Cauca. Entonces ahí también hemos estado en audiencias públicas, visitas técnicas, solicitudes al Ministerio de Hacienda. Entonces, bueno, hay muchas obras en las cuales nosotros estuvimos muy atentos en estos 4 años. Y por supuesto, no podemos dejar el Alto Putumayo. Allá también estuvimos muy atentos de la Agencia de Desarrollo Rural, de la ADR, porque incluso se logró, no se ha materializado,
que en su momento se comprometiera el gobierno nacional a un proyecto integrador por más de 30.000 millones para todos los sectores productivos. Eso hay que contarlo como parte de una gestión importante. Quizá fracasó, no se dio por distintas razones, pero no hay que olvidar que se hizo el intento, de que se envió el mensaje al gobierno nacional de que los 4 municipios del Alto Putumayo deberían ser fortalecidos y que debían entonces justamente promover toda su productividad, y eso fue un proyecto que intentó, pues estuvo casi que listo para su firma y no se ha logrado, pero allá Uniputumayo logró mejorar sus instalaciones educativas, entonces se está construyendo una sede, entonces el Alto Putumayo también se ha visto impactado con estas políticas del gobierno, y nosotros hemos estado ahí muy atentos. De hecho, estuvimos en su momento muy activos con la situación de Sibundoy alrededor de las montañas de los Gemelos, sí, que es una alerta de desastre, y ahí hicimos también todo lo que estuvo en nuestras manos para que el gobierno nacional ayude a Sibundoy y a todo el Alto Putumayo en este asunto, ¿no? Oiga, representante, cuando uno habla con el ciudadano del común sobre la percepción que se tiene de los congresistas y de manera general, la gente no tiene como una buena imagen, y es reiterada la respuesta que entrega el ciudadano de que el congresista es elegido en territorio, se va al Congreso y pierde en algunos casos la conexión con el territorio, y se va al congresista, ya no lo vemos más, dicen. En su caso, ¿cómo ha sido ese aspecto para que la comunidad pueda tener esa cercanía con el representante y expresarle la preocupación de las problemáticas que hay en territorio y buscar alternativas de solución? Representante, ¿cómo fue en esos 4 años esa conexión con el territorio? Una manera en la que nosotros nos conectábamos con el territorio era con la rendición de cuentas. Cada 6 meses o cada año hacíamos una rendición de cuentas formal. Citábamos, nos congregábamos en algún municipio, estuvimos en Valle del Guamués, estuvimos en Puerto Asís, en el Alto Putumayo, sí, en Mocoa, en varios municipios estuvimos rindiendo cuentas, y citábamos a la gente de manera abierta para que lleguen al espacio y se enteraran de cada uno de estos proyectos que hemos venido hablando, incluso con más profundidad. Entonces es una forma de decir, aquí estoy en el territorio, rindiendo cuentas de lo que hemos hecho en el Congreso de la República. Muchas veces la agenda del Congreso es muy compleja porque implica que uno esté mucho tiempo en Bogotá, pero eso no era excusa para volver al territorio. Sí. Entonces rendíamos cuentas. Otra manera en la que nosotros nos acercamos es imprimíamos un periódico para informarle a la ciudadanía qué habíamos hecho. Es decir, un periódico impreso y distribuido. Esa fue otra forma de acercarnos al territorio. También sostuvimos un programa radial, que era un programa con una frecuencia semanal. Sí. Y ahí también teníamos entonces cada semana un contacto directo con audiencias alrededor de lo que hacíamos en el Congreso de la República. Y visitábamos los territorios. Quizá el tiempo de esos 4 años no me dio para estar mucho en algunos municipios. Sí. Debo reconocer, mi centro, porque además vivo, fue Mocoa. Entonces estuve mucho en Mocoa, visitando Mocoa, pero eso no implicó que no estuviéramos en otros municipios. Estuvimos mucho en el Alto Putumayo. Cada que hacíamos recorridos de los proyectos, cada que un funcionario del gobierno nacional venía al territorio, lo acompañábamos. Entonces recorrimos todos los municipios. Hay una deuda, y debo decirlo, con Leguízamo, porque allá ha sido más difícil visitarlo. No hemos podido, entre otras razones, por temas de seguridad. No es sencillo para mí llegar hasta Leguízamo por temas de seguridad. Hay unas amenazas muy impresionantes, y pues no podía moverme por el río Putumayo, Caquetá, o incluso estar en Leguízamo como tal. No es una excusa, pero es una situación que no podemos desconocer. Pero en los 12 municipios restantes estuvimos o rindiendo cuentas o acompañando visitas. Incluso, Julián, cuando se estaba construyendo el plan de desarrollo del presidente Petro, hicimos mesas de trabajo en los municipios. Nos reunimos por zonas, hicimos unos documentos que sirvieron de insumos para el gobierno nacional. Entonces hemos estado presentes en ese tipo de eventos, ¿no? En proyectos muy concretos, y eso es algo, no hemos estado solo visitando territorio
en épocas electorales, que es la crítica que Sí, hace el sí, ciudadano. sí. Dice, solo viene a buscar votos cuando los necesita. Claro, no, quizá no me han visto de lleno en todos, pero tengo la tranquilidad de que sí estuve en el territorio, regresé, rendí cuentas, acompañé proyectos, todo ese tema se pudo hacer. Continuamos en ese diálogo con el representante Cancimance. Representante, cuando uno dialoga con la ciudadanía también y la imagen de favorabilidad en territorio, hay quienes le cuestionan a usted la manera como se ha desempeñado o el rol que cumple ya en lo que es ese manejo de un político y comparado con un político tradicional en territorio. Y dicen, en Andrés había posibilidades de pronto de tener más acceso a de pronto esa posibilidad de manejo en las instituciones del territorio, pero hay gente que le cuestiona eso. ¿Qué mensaje le entregamos a la ciudadanía frente a este tema que abre el debate de lo que es la gestión como tal del congresista y también el actuar del político, incluso comparando con los políticos tradicionales en los territorios, representante? Mira, Julián, hago política de manera distinta y represento a una corriente política muy distinta a los políticos más tradicionales. Y eso lo demostró usted desde que comenzó su campaña a gobernación. Así es histórico. Incluso, sí, o sea, una cosa muy distinta. Y he mostrado coherencia con ello. Es decir, nuestras campañas no compran votos, nuestras campañas no coaccionan al electorado, nuestras campañas no mienten al electorado en el término de decirle, si usted vota por mí, yo le doy un puesto de trabajo. Nosotros estamos en una filosofía política y de vida distinta. Y bajo ese modelo he guardado coherencia y yo creo que no hay ningún reclamo alrededor de eso. Y lo decía al inicio, ¿no? Hoy me voy sin ningún proceso de corrupción. Y eso en la historia política de Colombia debería ser muy aplaudido y muy valorado, que un político no termine vinculado a hechos de corrupción o a hechos de clientelismo, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahora lo que no podemos desconocer que cuando este gobierno gana, la expectativa de la ciudadanía frente al manejo de la institucionalidad pues era otra. Creíamos que tener gobierno iba a significar automáticamente que íbamos a poder modificar las instituciones en lo territorial. Pues resulta que eso no pasó. Ganamos un gobierno, pero no ganamos mayorías en el legislativo. Sí. Y eso implicó que el gobierno del presidente Petro pues tuviera que abrir su modo de gobernar a otros sectores políticos. Y los otros sectores políticos no están ahí apoyando por convicción. Es decir, los otros sectores políticos no apoyaron la reforma a la salud en Cámara o la reforma laboral o la reforma pensional porque crean realmente que los derechos a la salud, al trabajo, a las pensiones hay que reivindicarlo. No, es un acuerdo político y eso implicó que los territorios donde tenían representantes del pacto histórico fuesen sacrificados en el marco de esas negociaciones. Entonces, por eso la institucionalidad en Putumayo no cambió gran cosa. Sí. Por eso ahí no están... Y eso es lo que parece extraño, ¿no? Claro. ¿A la gente le pareció como extraño eso? Las personas creen que automáticamente al tener un gobierno propio, eso también se va a ver reflejado en cómo opera el gobierno en el territorio. Sí. Pero lastimosamente eso no pudo pasar. Y claro, la responsabilidad se la echan al representante porque es lo más directo que tienen. Así es. Y entonces el cuestionamiento es: usted no dio la pelea, usted no pidió que quitaran a este directivo que es del Centro Democrático. ¿Le reclamaron mucho eso? Sí, claro. Sí. De hecho, por ejemplo, cuando el consulado de Nueva Loja o Lago Agrio estaba una máxima representante del Centro Democrático, pues era un cuestionamiento de todos los días. ¿Cómo es posible que en el consulado de Ecuador con Putumayo tengan a una persona del Centro Democrático? Sí. Claro, uno hace la labor de pasar el mensaje, de poner la alerta y decir: oiga, mire, en estas instituciones hay cuadros políticos que son contrarios al proyecto progresista.
Pero más allá de eso, no hay manera de incidir porque esto tiene que ver con unos acuerdos nacionales que hay que llegar a construir para gobernar. Y pues ustedes vieron al presidente de la República cómo armó un acuerdo nacional con sectores de los partidos conservador, del partido liberal, y eso nos quita espacios de representación política en las instituciones. Claro que sí. Entonces, es complejo el tema y explicárselo a las personas a veces no es tan sencillo, pero la expectativa es tan alta que creemos que automáticamente va a transformarse también lo local. Y vemos que no. Y eso no aplica solo para la institucionalidad. Si usted ve alcaldías y gobernaciones, pues los sectores progresistas no llegamos a las alcaldías y a las gobernaciones, o no llegamos a la asamblea departamental, o no llegamos al consejo municipal, ¿no es cierto? Porque son lógicas muy distintas. Yo me voy tranquilo porque muestro coherencia en mi forma de hacer política, en mi forma de haber llegado a este departamento a hacer política desde el 2019 como candidato a la gobernación. Sí. Y esa coherencia creo que es algo a la que un político no puede renunciar o no debería renunciar, porque sería traicionar esos principios políticos y democráticos en los que uno cree, ¿no es cierto? Y a las personas pues que quedan resentidas, porque eso también hay que decirlo, muchas personas que nos apoyaron en campañas quedan muy molestas porque no tuvieron una oportunidad laboral, pues el mensaje a ellas es eso nos sobrepasaba de nuestra responsabilidad. Hicimos las alertas, tengan la seguridad que hicimos cada alerta que ustedes nos dijeron. Esta persona viene de estos movimientos políticos, incluso en campañas electorales es mucho más claro, ¿no? Que a veces estas personas que están en estos cargos pues son contrarios a un proyecto político nuestro. Ahora, eso no solo pasó en Putumayo, eso pasó sí, claro, en los 32 departamentos de Colombia, y hoy la militancia de izquierda y progresista reclama mucho eso a este gobierno, ¿no? De que no gobernó con el progresismo en lo local, sino que por las alianzas que tuvo que hacerse para que las reformas que se pudieron aprobar se aprobaran, pues terminamos siendo sacrificados, y los congresistas del pacto histórico, a mi modo de ver, fuimos sacrificados en esa lógica transaccional de la política. Ojalá algún día nuestra sociedad avanzara a una cultura política distinta, una cultura política donde la gente defienda causas, donde la gente se sienta representada porque esa persona está defendiendo su causa y está siendo una voz de esa causa o de esa reivindicación, ¿no? Algún día llegaremos a una cultura política así. Oiga, y hablando de ese tema, y lo que fue su ejercicio como candidato al Senado de la República, porque aspiraba usted al Senado de la República, ¿cree que esa coherencia terminó allí pasándole factura, representante, en lo que fue el resultado? ¿Qué cree usted? Sí. Digamos que hay que decir que un sector de la izquierda que fue opositor a mí, eso no es un secreto. Sí. Y yo tampoco pretendo de que toda la izquierda en Putumayo me acompañe, eso nunca fue una pretensión. Yo reconozco que hay disidencias o hay tendencias, y muchas veces este sector hace esa lectura, ¿no? Vamos a castigar al representante y quemémoslo para que no pueda llegar al Senado. Esa es una forma de leer el resultado. Sin embargo, estamos muy tranquilos, Julián, sí, porque que una persona haya conseguido casi 19,000 votos en todo Colombia, sin recurrir al clientelismo, sin recurrir a la compra de votos, sin recurrir a gastarse una fortuna para hacer una campaña, porque sí, hay políticos que gastan mínimo 1.000 millones para una campaña, mínimo. Y de ahí en adelante todo el valor que usted quiera, ¿no es cierto? Entonces, tener hoy 19,000 votos significa un gran respaldo ciudadano a lo que representa nuestra forma de hacer política. Y en Putumayo tuvimos más de 8,000 votos, o sea, todavía hay un respaldo importante. Y el otro sector de izquierda nos superó, creo que con 200 votos de diferencia. Entonces, tampoco ese otro sector de izquierda puede declarar una victoria contundente, porque en Putumayo quedamos muy a la par. Sí. Ellos con 8,300, bueno, las cifras me puedo equivocar, pero la diferencia es mínima. Entonces tampoco ellos pueden decir, como muchos pretendían,
vamos a darle muerte política a este político, ¿no? Representante, aprovechando pues este tema que también forma parte de su vida política, ¿qué va a pasar con Andrés Cancimance una vez ya deje el Congreso de la República, ya de manera formal? ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué va a hacer de la vida de Andrés Cancimance, el doctor Andrés Cancimance, porque usted es doctor, por supuesto? Bueno, después del 19 de julio, que es mi último día como congresista, seguiremos siendo una voz para el departamento de Putumayo. ¿No se va a alejar de la política, del mundo de la política? ¿Qué tiene pensado? No sé si sea correcto decir que se aleja o no, o que me alejo o no me alejo de la política. Lo que quiero decir es que seguiremos siendo una voz sobre el departamento del Putumayo, en el contexto en el que la vida nos ponga, ¿no? Que puede ser el contexto político, puede ser el contexto académico, puede ser el contexto del servicio público, de la función pública, ¿no? El punto es que nuestra voz para hablar sobre Putumayo va a estar muy viva, muy fuerte y muy activa, ¿no? Y estaremos pues también dependiendo de los resultados de la campaña presidencial, pues por ahora nuestro propósito principal es que el proyecto progresista gane y que podamos profundizar todas estas reformas sociales que se han venido impulsando en este primer tiempo del gobierno progresista, ¿no? Eso nos va a definir un panorama, sin duda, que puede estar vinculado a la política, puede estar vinculado al servicio público o a la función pública como tal, ¿no? Así es. Entonces seguiremos siendo esa voz de Putumayo, independientemente del rol en el que nos estemos desempeñando, ¿no? Eso, a Putumayo lo llamo en el corazón, y eso no va a cambiar con una credencial o sin la credencial, siempre va a estar en nuestro corazón y siempre vamos a estar soñándonos cosas para este departamento, ¿no? Vamos a estar reivindicando que a este departamento le lleguen los recursos, que a este departamento pueda ser reparado en todos esos dolores y sufrimientos que ha tenido históricamente, que en este departamento se siga construyendo la dignidad, y ese es nuestro sueño, es un sueño de esperanza para que el departamento salga adelante, ¿no? Nos soñamos que Putumayo siga mejorando en educación superior, que siga mejorando en temas de turismo, que siga mejorando en su productividad. Nos soñamos que hoy el campesinado pueda vender sus productos. Eso no ha cambiado, todas esas causas que nos llevó a la política electoral están más vivas que nunca, hoy con un acumulado de aprendizaje más grande, porque conocemos cómo funciona el Estado colombiano, conocemos cómo funciona el Congreso de la República, y ojalá pues los nuevos congresistas de la República puedan recuperar algunas de estas causas que hemos venido conversando para que durante los 4 años que van a tener ellos puedan también sacarlas adelante, ¿no? Y eso queremos, que no se olviden estas causas, porque son causas sociales. No es la causa de Cancimance, es la causa de un pueblo putumayense que merece mucho más. Terminando ya este periodo de su labor, su rol como congresista y esta experiencia dentro de su vida, ¿qué es lo que más lo hace sentir orgulloso, le da satisfacción que se haya logrado en estos 4 años como congresista, representante? Sin duda haber sido una voz fuerte en el Congreso de la República, incluso en escenarios internacionales también, porque nuestra agenda en estos 4 años también fue reivindicar nuestra gran riqueza de biodiversidad en otros contextos. Tuvimos la oportunidad de ir a Brasil, a Ecuador, a Perú, a defender estas causas del departamento del Putumayo. Eso para mí es un orgullo enorme, poder haber incidido en la defensa de un territorio biodiverso como el nuestro. Un territorio que, vuelvo e insisto, debe ser cuidado, conservado y protegido, porque aquí está la vida misma. Aquí permitimos que gran parte de Colombia tenga agua dulce, aquí permitimos que los ecosistemas todavía estén muy cuidados, aquí hay saberes ancestrales valiosísimos que también tenemos que cuidar y conservar. Entonces creo que ha sido el honor más grande de mi vida poder haber sido una voz en este escenario de Colombia y de otros países
en calidad de ser un congresista de la República, ¿no? Y es muy, muy importante. Me voy también con la satisfacción de haber reconocido el trabajo de otros liderazgos. Recuerdo la conmemoración que le hicimos a la zona de reserva campesina en Puerto Asís, a Jani Rita, al padre Campo Elías de la Cruz, también por su labor tan valiosa en la educación y en temas de paz. También están reconocimientos a la Federación Comunal del Departamento del Putumayo, porque todas las juntas de acción comunal hacen una labor increíble. Está también el reconocimiento al Sindicato de Profesores y Profesoras del Magisterio de Putumayo, a la Asociación de Educadores de Putumayo, le hicimos un reconocimiento. Y por supuesto a Pueblo Viejo en Mocoa por liderar la carpa de la reexistencia, que se llama ahora así, una lucha ambiental que no solo defiende las montañas de Mocoa de un proyecto tan dañino como el de Liberocobre, sino que también nos da una lección importante de cómo las comunidades pueden cuidar sus propios contextos, ¿no? Y que se pueda extender a muchas más reivindicaciones. Entonces, también nos vamos con esa alegría de haber reconocido en otras personas y en otros procesos lo valiosos y valiosas que son, que todo lo que le aportan a este departamento del Putumayo, porque vuelvo, insisto, esto es una red que nos conecta a muchos y a muchas y que en algún momento pues unos lideramos, otros no tanto, y seguramente ahí nos seguiremos turnando en defender esta Andino-Amazonía tan hermosa. En estos 4 años, ¿qué no se pudo hacer? ¿No fue posible? De pronto algo que usted crea que no se logró. Bueno, la reconstrucción de Mocoa sin duda es una tristeza que 909 familias en la zona urbana no tengan su casa. Es una tristeza que no haya una cárcel, porque también el dolor de las familias que tienen hoy a sus seres queridos en una cárcel lejos de Putumayo. Incluso hay historias tristes que ni siquiera se han podido ver en estos largos años que han pasado. Entonces, para mí el dolor más profundo, si lo pongo en un solo caso, es no haber avanzado en la reconstrucción de Mocoa, que por supuesto no es mi responsabilidad, pues porque no soy el ejecutivo, pero creo que perdimos una gran oportunidad. ¿Y qué le dice a esas familias que siguen reclamando por esas viviendas, por esos proyectos, representante? Que pronto, pues usted dice, yo no soy el responsable del ejecutivo, pero sí de alguna manera, pues dice, formó estuvimos parte ahí. del gobierno y dice, bueno, ¿qué les dice usted a esas? Bueno, yo les digo que no se cansen de reivindicar sus derechos, que lo sigan reivindicando, no importa el gobierno que esté. No importa si es un gobierno progresista o un gobierno no progresista. Yo creo que hay que seguir dando esa lucha y mi solidaridad ante todo, ¿no? Mi profunda solidaridad con cada persona que hoy no tiene su casa, con cada persona que hoy siente una tristeza enorme. Y si en algo puedo contribuir desde el escenario en el que me encuentre, ahí estaré. Es una causa que llevo en mi corazón y que espero que se subsane y se haga justicia con este caso de la reconstrucción de Mocoa, porque sin duda, por donde usted lo vea, por donde usted lo analice, es algo que no debería pasar, es algo que nunca más debería pasar en un país como el nuestro, ¿no? Tan expuesto además a desastres, porque somos uno de los países con más amenazas de riesgo que existe por cualquier factor, inundaciones, terremotos. Entonces deberíamos tener un sistema de atención del riesgo y el desastre distinto, y yo creo que en eso deberíamos apostarle muchos y muchas a pensarnos en una estrategia distinta para atender este tipo de situaciones, ¿no? Pero mi dolor más profundo es que la reconstrucción de Mocoa, hoy terminado estos 4 años, no veamos que haya sido posible, ¿no? Porque había una gran esperanza. Sí. Y finalmente, mensaje a los putumayenses en general, representante, ¿qué mensaje ya despidiéndose usted de su rol como congresista? Gracias a todo el departamento de Putumayo que desde el 2019 ha visto nuestra lucha en la política electoral. En 2019, a mis 33 años de edad, recibí un apoyo muy importante de ustedes y rompimos la historia de este departamento, la historia política de este departamento. Y gracias por desde ese año apoyarme, por estar ahí atentos y atentas, también por hacerme ver mis errores, porque los tuve, sin duda,
los tuve en lo político, seguramente fueron más los errores que en el ámbito legislativo. Hoy reconozco esas fallas, pero eso hace parte de un aprendizaje y ojalá este aprendizaje nos pueda seguir llevando a un punto de encuentro donde Putumayo sea nuestra causa. Y un mensaje adicional, representante, a los jóvenes que muy seguramente ven usted en su experiencia de vida como un ejemplo a seguir. ¿Qué mensaje a esos jóvenes de Putumayo que quieren en medio de las adversidades luchar por lograr esos sueños? A las juventudes de este departamento que se involucren más en la política, porque ahí se define nuestra vida misma. Y si nos desconectamos de eso donde se define la política misma, pues vamos a estar afectados y afectadas, ¿no? Entonces a las juventudes decirles que no le tengan apatía a los procesos políticos, ojalá ocupen la política, porque solo cuando hay representación en los espacios políticos podemos avanzar y ganar en derechos, ¿no? Entonces es importantísimo no desconectarse de estos temas que a veces parecieran inalcanzables, pero se los digo yo que a los 33 años, sin mayores recursos económicos, logró la segunda votación más importante en la gobernación de este departamento. Por poco no estuvimos al frente de este departamento, pero muy seguramente habrán jóvenes que sí logren ser gobernadores, ser alcaldes o cualquier cargo de elección popular. Representante, muchas gracias por este espacio y esperamos encontrarlo en otro escenario, por supuesto, para seguir trabajando por ese Putumayo. Muy amable. Gracias, Julián, a usted por este espacio y me alegra mucho que muchos años después nos volvamos a encontrar en estas entrevistas, porque recuerdo que usted fue uno de los primeros que me entrevistó cuando vivía en Bogotá, hace como 14 años, creo. Sí. Y mire cómo nos encontramos en estos nuevos escenarios. Sí. Así que muy agradecido con usted y con el trabajo que hace.